Muy buenas tardes, apreciados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentar una telecapacitación muy importante. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Mariño Vigo, especialista en cardiología pediátrica, que labora en el servicio de cardiología y está a cargo del laboratorio de hemodinámica de nuestro instituto, por supuesto. Él tratará el tema del cateterismo cardíaco, diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas. Quedo con ustedes, Marín. Por favor, escuchen. Puede empezar, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciada, por la presentación. Realmente para mí siempre es un gusto participar de estos temas tan importantes que organiza pues, Telesalud del Instituto, el primer centro pediátrico del país. Y para conversar un poco sobre lo que hacemos en cada área. En este caso, voy a hablar sobre el cateterismo cardíaco, que es un procedimiento que se hace mucho tiempo ya en la institución. Es un procedimiento muy importante que tiene, como dice el título, una parte diagnóstica y otra parte que nos permite tratar cardiopatías. El estudio de cateterismo o estudio hemodinámico sirve pues para diagnosticar en forma invasiva diversas alteraciones de las cámaras cardíacas, los grandes vasos, las arterias coronarias. Permite, a través del abordaje, sea de las arterias o las venas femorales, o a través de la vía yugular o carotidia, ingresar a diversas áreas del corazón. El cateterismo, la historia, un poco rápida hablando sobre el cateterismo, tiene sus orígenes en Alemania, donde un médico inserta un catéter a través de su propia vena. La sílica lo hizo llegar hasta la aurícula derecha. Este fue el primer cateterismo diagnóstico. A partir de eso se diseñaron dispositivos mejores que podrán abordar diversas áreas del corazón. Y el cateterismo terapéutico que se realiza por primera vez ya es en el año 1966 a cargo de Raskin y Miller, el famoso catéter de Raskin que conocemos, atriosectostomía por catéter, que es un procedimiento que se hace en las cardiopatías en los neonatos críticos, como vamos a ver luego. En cuanto a las intervenciones que se hacen en el Ministerio de Salud, nuestro instituto es el más antiguo, más de 30 años, con el inicio del doctor César Salinas, que es uno de los pioneros de la hemodinámica. En el Hospital 2 de Mayo también tenemos la oportunidad de apoyar y hacer procedimientos en niños. Recientemente, hace unos años, también está haciendo el Hospital de San Borja. En promedio se hacen unos 200 cateterismos por año entre diagnósticos y terapéuticos. Estos procedimientos es trabajo pues, de todo un equipo, ¿no? Un equipo multidisciplinario, que nos acompaña un anestesiólogo, la enfermera, tecnólogo médico y personal técnico. Procedimientos que muchas veces pueden ser de alto riesgo. En cuanto al intervencionismo, como les comentaba, en el año 66 el primer procedimiento se realizó, el llamado Raskin. Es un procedimiento que permite aumentar el tamaño de un orificio dentro del corazón, que es la comunicación intraauricular, a través de un catéter balón que se insufla y se retira en forma manual y se abre la comunicación con lo que mejora el flujo. Este es el catéter que es insuflado. Se hizo en Filadelfia en el año 66 en 8 neonatos. Bueno, luego se publicaron. Las indicaciones son todos aquellos pacientes complejos que tienen el foramen oval pequeño, paciente con transposición, atresia pulmonar, atresia spidia, entre otros. Se hace generalmente en sala hemodinámica, a veces se puede hacer en la sala UCI, en la cama del paciente, guiado por un eco. Cuando son neonatos de la primera semana, se puede incluso usar la vía femoral, umbilical incluso. Son esos catéteres que tienen un globo en la parte distal. También se puede usar el cateterismo a través de una cuchilla, que se usa en casos pues, de pacientes ya que pasan el mes, pero es un procedimiento más riesgoso, o dilatando con un balón hasta que se abra la zona estrecha. Bueno, en general, vamos a hablar ahora un poco más de los procedimientos terapéuticos, pero sin embargo, en la parte diagnóstica, la principal indicación del estudio son aquellos pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar previa a una cirugía, o pacientes que han sido operados y que todavía la evolución no es buena, requiere pues, el cirujano tener algunos parámetros,
o casos en que incluso no han sido operados, pero que ni siquiera con la angiotensia se tiene el diagnóstico definitivo, ¿no? Esos son los que van a tenemos diagnóstico. Sin embargo, en la actualidad la tendencia es que estos procedimientos sean más netamente terapéuticos. El angioten nos ayuda mucho y reemplaza que los pacientes tengan que entrar a un cateterismo, a una cirugía. Entonces, el intervencionismo nos permite hacer procedimientos que la cirugía sería más cruenta. Entonces, vamos a conversar un poco sobre eso en esta exposición. Acá tenemos algunas de las patologías más conocidas: PSA, CIA, estenosis aórtica, pulmonar. Casi todas ellas pueden ser susceptibles de un tratamiento, ¿no? El PSA, cierre del PSA, CIA, la estenosis aórtica, se hace dilataciones con balón de las estenosis, tanto la aórtica como la pulmonar. En el caso de coartación también se hace una dilatación. Incluso los CIB también pueden cerrarse por cateterismo. Y en el grupo de los pacientes cianóticos tenemos la transposición de grandes vasos, que se hace rasking, que comentamos. Las atresia pulmonares se pone un stent en el ductus, que vamos a ver luego. Y los pacientes con FALO se implanta válvulas pulmonares. Bueno, comentaremos así rápidamente algunos de ellos. Este es el caso de la dilatación de la válvula pulmonar, valvuloplastia con balón. Empezaron en el año de 1982. Lo realizó Kahn en un paciente de 8 años con una estenosis con moderada y se hizo una valvuloplastia. Acá tenemos un caso de nuestros pacientes que de 1 año, 9 kilos, una estenosis moderada. Se usa un catéter que ingresa desde la a través de la cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, y este catéter va a pasar a través de la válvula pulmonar que acá vemos que es estrecha, y acá vemos el balón. El balón que ya está insuflado ahí, y vemos una muesca. La muesca indica que está abriendo la zona estrecha de la válvula pulmonar. Es esta zona que el balón está dilatando, ¿no? Con eso hacemos dilataciones secuenciales y llega a abrir toda la válvula y el paciente mejora grandemente, evita una cirugía cardíaca y se hace un seguimiento. A veces se requiere más adelante otra dilatación, ¿no? Son procedimientos, la mayoría son de ese tipo, son procedimientos que se hacen en forma semi-invasiva, pero evitando una cirugía abierta. La angioplastia, la coartación de aorta. La coartación de aorta también es otra patología frecuente, donde si hay un estrechamiento de la aorta después del istmo, genera esta cintura, se dilata con un catéter, con un balón que se insufla. Este también es un caso interesante de un paciente de 13 años que además tuvo un ACV hemorrágico porque tenía un aneurisma cerebral que se acompañan a veces las coartaciones. Ingresó y ahí recién se detectó hipertensión arterial y se hizo un angioten y recién se diagnosticó la coartación. Era un paciente de provincia, de Ayacucho. Miren la aorta ascendente, el arco, y la importancia del angioten para el diagnóstico nos ayuda. Acá es una coartación muy severa, que casi es 1 milímetro nomás de pasaje. Múltiples colaterales por flujo de la aorta descendente hacia la descendente. Entonces el paciente fue llevado a la sala hemodinámica, pasamos un catéter, tiene una coartación muy severa. Acá vemos una angiografía con contraste en el cateterismo y este es el angioten para comparar en la zona sumamente estrecha. Entonces, en estos pacientes lo que se hace es pasar un stent, que es una malla que está sobre un balón. Ese stent se va insuflando desde afuera y va ganando volumen hasta que trata de abrir al máximo la zona. La zona de estenosis, como les comenté, era de 1 milímetro y uno puso un stent de 14, o sea, abrimos esa zona hasta 14 milímetros. Con lo cual la gradiente o la obstrucción bajó al mínimo. Esto realmente es importante porque evita pues una operación abierta. Este caso es otro de una coartación, pero de un paciente pequeño, de un neonato prácticamente, 20 días. En el neonato, la coartación, la indicación, en realidad es una cirugía. Pero cuando son neonatos que están tan críticos como en este caso, que fue un paciente de 20 días que está en falla cardíaca, ICC4 con 3,6 kg, con función comprometida, dilatación severa de las cámaras derechas y izquierdas, miren el corazón casi tapando todo el tórax. El riesgo de la cirugía muy alta, se acordó en la Junta Médica que se trate por cateterismo. Se pasó un catéter femoral, un catéter que pintaba la aorta. Ven acá, esta es la zona estrecha. Se pasó un catéter con un globo, también con un balón, que nos permite dilatar esta zona. Acá se me sale la foto, pero bueno, es
este catéter permite abrir la zona estrecha. Con eso ven cómo el corazón reduce el tamaño, mejora, y el paciente pasa a la etapa neonatal y puede esperar semanas o meses según cómo va hasta una cirugía, ¿no? Se salva el momento agudo. Otras patologías susceptibles son los pacientes que tienen ductus dependientes, es decir, todos los pacientes que tienen atresia pulmonares cuyo único flujo a la pulmonar es el ductus. Sean celofalos severos, atresia tricuspidias, ventrículo único, pacientes que están con hipoxemia importante. Puede uno ingresar a ese ductus a través de las carótidas, a través de la femoral, y pasar una guía hasta ingresar a las mismas arterias pulmonares, como vamos a ver en algún ejemplo. Es un caso también interesante en que era un neonato de 20 días con 3 kilos 800, que saturaba 60, se mejora con prostalanina, porque la prostalanina sabemos que dilata el ductus. Acá vemos el ducto que era un ducto largo, muy largo, que se nos daba al ingresar las ramas. Con ayuda del cirujano, él nos hace la presentación de la carótida, la zona del cuello magnificada, y por acá, una vez que nos presta la carótida, nosotros entramos con un catéter muy delgadito por la carótida, y tenemos que pasar una guía muy delgada y poner el stent en esta zona aproximadamente, como vamos a ver en las imágenes, ¿no? Acá están, que son fotos básicamente, el catéter, nuestro catéter que ha ingresado a través de la carótida. Este es el ducto largo, y acá una guía que está hasta la parte final. A través de esa guía se colocaron esas mallas que son los stents, que son unos stents muy parecidos a los que se usan en adultos. Hasta 2 stents se colocaron. Ven acá ustedes, en la placa se ve la radiopacidad del stent. Con estos 2 stents que se colocaron a lo largo de todo el ducto, la saturación mejoró hasta el 92%. El paciente fue extubado y a los 5 días ya puede incluso ser dado de alta. El paciente de etapa neonatal puede llegar hasta los 6 meses o más para realizarse una cirugía que le corresponda, sea correctivo o otra paliativa, pero en mejores condiciones clínicas. Entonces son importantes estos estudios. Este es otro ejemplo de otro neonato de 20 días que está en ventilación mecánica, saturando el 69%. Vemos acá un ducto grande realmente. Este es el arco aórtico. Y el ductus es realmente de gran calibre, pero la zona al momento de ingresar la arteria pulmonar se adelgaza. Entonces, en esta zona es donde tiene que ponerse el stent, atravesando esta zona estrecha. Entonces logra a través de ingresar por la arteria femoral y pasando así, como vemos en la imagen, una guía. Sobre esa guía se avanza un balón con un stent, que es la malla, que va a quedar a lo largo de esa zona estrecha que estaba aquí, y con eso aseguramos que ya no se cierra, ya puede ser retirado de la prostalanina. Vemos acá la evolución favorable a los 48 horas, saturación mejora hasta 48%. Vemos acá el stent como ha quedado, realmente se ve de buen tamaño, y puede ser dado de alta el paciente a los 6 días, y se hace un seguimiento ambulatorio por lo menos hasta los 6 meses, pensando en que pueda hacer otra cirugía ya de repente correctiva, o si no paliativa, pero en mejores condiciones. Esta experiencia de colocar stent en pacientes pequeños es una experiencia importante, son procedimientos de alto riesgo, pero que evitan la cirugía neonatal. Empezamos ya hace algunos años, son los primeros casos. La primera serie en el 2013, 2014, casi todos ellos eran pacientes de menores de un mes, 20 días, 21 días, 30 días, un mes, patologías diversas, todas complejas, atresia tricuspidia, atresia pulmonar, epistem, ventrículos únicos, etc., ¿no? Y el resultado fue inmediato, fue bueno, sin embargo, los resultados a mediano o largo plazo eran variables, ¿no? Algunos se cerraron los stents, se pueden tapar, hay que entrar a una cirugía de emergencia, otros sí fueron favorables, otros el stent puede ocluirse también súbitamente a los meses, ¿no? Haciendo seguimiento en estos pacientes. Pero como en todos lugares, estos procedimientos son de alto riesgo y los pacientes también son complejos. Publicamos esta experiencia con más pacientes, 14 en total, en una revista extranjera, revista brasileña de cardiología invasiva. En cuanto a otra patología que es susceptible, la comunicación intraauricular, que también es importante, evitamos pues una cirugía como extracorpórea abierta en un paciente ya más grande.
¿no? Por ejemplo, este es un caso de un paciente de 7 años, con 35 kilos de peso, tiene una sella de 18 milímetros. Estos pacientes podrían ir a un tratamiento quirúrgico con esternotomía y con estipulación extracorpórea, o pueden ir a un tratamiento intervencionista como el que le hicimos, ¿no? Pues ya por la edad, más de 15 kilos, más de 5 años, tiene la ventaja de que no va a requerir transfusiones, evitamos cirugía cardíaca y el alta puede ser precoz incluso al día siguiente. Entonces, este es un caso de los que ya estamos haciendo regularmente. Tiene que hacerse el día del cateterismo una ecografía transesofágica, que es una sonda que se hace cuando el paciente está también en la sala hemodinámica intubado. Se pasa una sonda a través del esófago para ver bien los bordes del defecto, porque el dispositivo tiene que quedar enganchado en esos bordes, ¿no? Vemos todas las vistas que ya son un poco más específicos para cardiólogo, pero que nos permiten evaluar. Acá vemos el platillo, si logran ver, es como un disco. Ese disco se avanza a través de un catéter primero desde la aurícula izquierda y se va retirando el disco, guiado por la sonda de la eco transesofágica, para que quede justo en medio del defecto, ¿no? Entre ambas cámaras, entre la aurícula derecha e izquierda. Acá sí se ve muy bien el disco, no sé si logran verlo ustedes, son los dos discos, ¿no? Es como un disco que queda en la aurícula izquierda y el otro disco queda en la aurícula derecha, y acá debe estar sujeto en esos bordes del orificio. La sonda del eco transesofágico nos va a permitir ver en la ecografía justamente que está una buena fijación. Y cuando ya tenemos que el dispositivo se ve estable, que no hay cortocircuito porque ya se cerró, tiene acá un cable sobre el cual está sujeto este dispositivo, uno puede ya desde la parte externa, lo puede desenroscar y el procedimiento concluye. Acá tenemos una foto y acá en el eco, vemos acá en el eco que el dispositivo que les mostraba tiene por ambos lados, ya está liberado y está sujeto al borde, ¿no? Con eso podemos cerrar diversos tamaños de CIA, ¿no? Lógicamente tiene limitaciones, CIA muy grandes, más de 28 o 30 milímetros, sí, mejor que vayan a cirugía, ¿no? Pero la mayoría de defectos pueden ser susceptibles de este cierre percutáneo para evitar una cirugía a corazón abierto. También esta experiencia que la iniciamos en el 2009, la publicamos en una revista nacional, la revista Peruana de Pediatría, los primeros 8 casos, y ahora lo hacemos en forma regular, ¿no? Con buena porcentaje de éxito de estos pacientes. Pacientes de mayoría de 5 años en adelante, 5 años, 11 años, 9 años. Y eso también, pacientes eran de algunos de Lima, de provincia, el tamaño de defecto, como les comentaba, eran de 13, 16, 21, no suelen ser defectos, más de 25 no deben ya ser enviados a cirugía cardíaca. Y ahora para comentar el cierre percutáneo de CIB. Bueno, es CIB en realidad, acá dice CI es un error, pero estamos hablando del CIB. Una posibilidad para evitarles el riesgo de es el cierre a través de cateterismo. Los CIB moderados son los ideales, pero que son pacientes que ya tengan más de 15 kilos, se pueden cerrar por cateterismo. Los CIB grandes sí son más difíciles de cerrar por cateterismo, porque los CIB grandes generalmente vamos a tener pacientes con compromiso de peso, pacientes con 5 o 6 kilos, que están muy sintomáticos, y estos pacientes es mejor hacerlo por cirugía, porque los dispositivos va a ser muy complicado poder lograr. Entonces, básicamente, diríamos que el cierre de CIB estaría restringido a CIB medianos o pequeños. Y para hablar de pequeño, del tamaño, podríamos decir CIB más de 8, grande es su mejor cirugía. Los CIB medianos entre 5 y 7 o menores podrían cerrarse por cateterismo.
Este es un caso de un paciente que hicimos de 8 años, 24 kilos, que había sido operado de CB musculares, pero tenía mucho CIB y quedó un CIB en la parte apical, un CIB de 8 milímetros, que no, hasta 12 comentaban en el eco, que ya no podían los cirujanos cerrarlo. Quedó además con insuficiencia pulmonar moderada y dilatación de cámara derecha. Entonces, CIB muscular residual. Los casos de los CIB residuales también son un grupo importante, poder ser susceptibles de cerrar por cateterismo para evitar pues una nueva cirugía. Entonces, acá vemos en la ecografía, en la parte apical, toda esta zona es el CIB, que es un CIB sí, más o menos entre 10 y 12. Acá ya en el cateterismo entramos con un catéter, se inyecta contraste en el ventrículo izquierdo, vemos acá el pasaje hacia el ventrículo derecho. El procedimiento es algo laborioso, hay que pasar una guía desde el lado izquierdo al derecho y un catéter. Y luego a través de ese catéter, nuevamente avanzar otro por el lado derecho y por acá se va ingresando uno de estos dispositivos. Una vez que lo tenemos desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, se empieza a liberar uno de los discos igual con el CIA, y estos dos discos quedan para cada lado, tanto para el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Una vez que ya está fijo acá, por ejemplo, se ha hecho inyección de contraste. No ayuda mucho la foto, pero ya vemos que no hay pasajes de contraste, que significa que está cerrado. Y acá en medio está justamente el dispositivo. A diferencia de acá, que vemos que sí se pinta el contraste desde el lado izquierdo al derecho, acá no. Eso nos garantiza que ya está cerrado el defecto y uno puede también liberarlo, que significa rotarlo para sacar el tornillo que está sujetando a este dispositivo. Y con eso se cierra el defecto y el paciente ya pues evita una nueva cirugía corazón abierto en este caso. Bien, entonces continuamos avanzando con las otras patologías susceptibles. Los ductus arteriosos es una patología también sumamente frecuente junto con los CIA y CIB. El ductus arterioso es una de las patologías que más son susceptibles de cierre por cateterismo. Acá se pueden cerrar casi la mayoría sean ductus pequeños o grandes. A propósito, acá le presento una serie de casos que presentamos en un congreso ya hace algún tiempo. El cierre de percutáneo de ductus es un procedimiento que se hace desde los primeros años que el doctor Salinas hacía desde el año 90. Se está haciendo hasta ahora. Lógicamente, antes teníamos dispositivos que nos limitaban, solo podíamos cerrar ductus pequeños, ahora sí se pueden cerrar casi la mayoría. En esta serie de casos tenemos ductus pequeños, pequeños cuando es menos de 3 milímetros, acá tenemos de 2.3 hasta grandes cuando son más de 7. En esta serie de 36 casos hay diversos dispositivos. Unos tipo Amplaxer son los clásicos, que es como un sombrero, que vamos a ver luego cómo queda. Y el otro nido crude, que es como un resorte, como un coil, que son para ductus más grandes, más pequeños, perdón. La tasa de éxito en este grupo fue de 36 casos, 35 se pudo hacer, uno no se realizó. Hubo a veces en casos de embolización, que significa que por algún motivo uno coloca el dispositivo y se sale, migra, y hay que sacarlo, recuperarlo a través del mismo cateterismo. Bueno, en general la oclusión se produce en las primeras horas o a la semana, en la mayoría de casos, ¿no? Complicaciones puede haber, como le dije, embolización del dispositivo o a veces insuficiencia arterial leve cuando son pacientes muy pequeños. Pero las complicaciones son, en realidad, las tasas de complicaciones son bajas. Hay diversos oclusores, van saliendo cada vez de acuerdo al mercado, etc. Dentro de lo disponible a nivel que se puede manejar en otros países, tanto Latinoamérica como Estados Unidos, hemos llegado a tener todas las marcas posibles, que nos ha permitido cerrar pues diferentes anatomías, desde Amplacer, que es el más conocido, el nido crude, y estos son otros que se llaman plaques vasculares también. Bueno, diferentes marcas van ingresando al mercado nacional y eso por una parte también hace que sean menos costosos los dispositivos. Al inicio, hace como unos 10 o 15 años eran muy caros, ahora son
digamos, relativamente más cómodos y son más susceptibles, factibles de comprarse en favor de los pacientes, ¿no? Entonces, ya si uno compara riesgo, costo-beneficio comparado con una cirugía, ya no hay tanta esa diferencia. En favor del paciente, la ventaja que tiene este procedimiento, el alta precoz, al día siguiente ya puede ser dado de alta y no necesita sangre, a diferencia de una cirugía cardíaca. Hay una llamada clasificación de Krichenko, que fue el médico que ideó denominarlo según la forma del ducto. Acá el tipo A es tipo ampolla, es más ancha acá y se angosta al ingresar pulmonar. El tipo B es más amplia, no, más corta. El tipo C es como un tubo. El tipo D y E son formas irregulares, ¿no? El tipo A es el más fácil que se puede hacer a través de cateterismo. Los otros tipos son más difíciles. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de un paciente de 2 años, 14 kilos. Es un ductus tipo atípico que tiene una boca ancha, es como un cono, una zona que se estrecha. La medida del ductus se hace siempre en la zona más pequeña, es decir, la que va a la pulmonar. Entonces, en este paciente se decidió usar un dispositivo tipo coil, que es como un resortito. Se entra por la vena femoral, ventrículo derecho, se cruza a través de la arteria pulmonar del ductus hacia la aorta y se empieza a desenrollar ese material. Acá ya se lo ha colocado en la zona del ductus. Está ya prácticamente fluyendo. Acá vemos en la ortografía que este material está acá justo en esta ampolla, cerrando todo y en una mínima parte protruye hacia la pulmonar. Pero ya eso hace un efecto de masa, porque es un resorte que se forma un pequeño coágulo en esa zona y se cierra todo el orificio, ¿no? Entonces es un procedimiento que evita una cirugía abierta. A propósito de estos casos de los ductus, justo tuvimos ahora, hace un poco nomás, más de un mes y medio, en el mes de febrero, cumplimos los 3.000 cateterismos, ¿no? Desde el doctor Salinas empezó en el instituto en el año, casi a fines de los años 90, en 89, 85, 86 por ahí, son 3.000 cateterismos, que es el centro a nivel nacional que más cateterismos ha realizado en la población pediátrica. Marcó esto un evento importante, lo invitamos al doctor Salinas, que ya se ha jubilado, pero siempre nos sigue apoyando como maestro que le consultamos, y vino este cateterismo con nosotros. Y justo dio la casualidad que era un paciente con ductus de gran tamaño, una niña que era de Huancayo, así que en caso desafiante lo invitamos a él y les voy a mostrar las imágenes. Acá 3 años, 15 kilos, hay que caminar en esta placa, ven acá el ductus, que según el ecografista decía que tenía acá como 15 de ancho y acá tenía como 8. Este es el arco aórtico y este es el ductus, la boca del ductus, ¿no? Y este es el flujo continuo en el eco. Entonces, ven acá en la ortografía, esta zona medía como 14 y esta zona 7, la zona más estrecha. Todo esto es la aorta, vemos el contraste y esta es la pulmonar que está sumamente dilatada. Entonces el procedimiento consiste en entrar por el lado derecho, por la arteria femoral, aurícula derecha, ventrículo derecho, ductus, se cruza un catéter y a través de ese catéter se empieza a desarrollar un dispositivo que van a ver que como un sombrero. Acá está la parte del sombrero que se correspondería a esta zona. Ahora lo vamos a ver en otra imagen. Aquí vemos como un sombrero aquí. Todavía está sujeto a un cable. Ese sombrero se lo adosa a la zona de la aorta. Esta es la parte del sombrero siempre más ancha, por eso que ahí no avanza, se queda ajustando ahí. Y luego, ya tenemos la seguridad de que está fijo, lo liberamos. Acá ya se ha liberado este cable del dispositivo y vemos acá la aorta, la ampolla aórtica que llamamos y el dispositivo que está cerrando el efecto. Entonces ya quedó fijo, se hace la angiografía final. Este procedimiento, lógicamente, que a veces tiene que ser hecho por cirugía con un ductus grande, en este caso la anatomía nos ayudó a que pueda entrar este dispositivo, que en realidad fue un dispositivo cerca de 10 por 12, un dispositivo grande, pero que quedó bien, evitó una cirugía abierta en el niño. Acá vemos el dispositivo. Esto fue antes de colocarles como un sombrerito. Esta parte más ancha queda hacia la aorta y esto queda ingresando hacia la pulmonar. Fue un homenaje
el doctor Salinas nos apoyó en ese procedimiento, se hizo un homenaje también reconociendo al doctor César Salinas Mondragón como pionero de la cardiología pediátrica intervencionista. Hizo una nota de prensa, incluso el hospital, incluso salió en los periódicos. La operación número 3000 se realizó con éxito. Se le entregó, bueno, a la dirección también estuvo presente la doctora, ¿no?, de personal de la dirección, se le entregó una copa con su nombre y bueno, reconocimiento de todo el servicio de cardiología, no solamente de la parte hemodinámica, sino también como profesor, y nos ha enseñado a todos, ¿no? Todos nos sigue activo, ya se ha retirado del hospital, pero nos sigue siempre asesorando, así que bueno, también un reconocimiento siempre para él. Y acabemos en la placa del dispositivo y el corazón también que va poco a poco retomando su tamaño normal. Bueno, entonces este fue un procedimiento importante que se hizo junto con el doctor César Salinas. Y eso más o menos para tener una idea de cómo ha ido evolucionando los redes de PSA. Desde el 2016 hay una curva en ascendente, decíamos 30 pacientes al año, hemos llegado a ser hasta casi 80 pacientes en el 2020, luego de la pandemia vino pues un declive en todas las áreas, como ustedes saben, en todas las especialidades. Pero es el procedimiento que más hacemos, probablemente ya estaremos recuperando, estaremos haciendo ahora 30 al año, pero es un procedimiento que se hace con frecuencia ya desde hace mucho tiempo. Sí, a propósito, esta es una publicación que tuvimos en la revista Peruana de Cardiología, era sobre un score de riesgo del cateterismo en cada patología, ¿no? Entonces, y acá justamente vemos el cierre percutáneo. En este reporte nosotros presentamos varios pacientes que habíamos realizado. Acá más o menos fueron de 204 pacientes que se hicieron cierre percutáneo en el largo de unos 8 años, 5 tuvieron complicaciones, que viene a ser el 2.3%, ¿no?, que está acorde con el score internacional, que es 2.6% de riesgo en esta patología. Y así por otras, también igual, comparamos cada patología, ¿no?, de 6 a 25 casos, complicación 4%, por ejemplo, de un stent, etcétera, ¿no? Es un score que nos ayuda para saber si nuestras complicaciones se comparan a los estándares internacionales o estamos muy elevados, y vemos cómo vamos corrigiendo en el caso de que nuestras complicaciones sean mayores. Esta parte ya casi final de la exposición tiene que ver con el implante percutáneo de válvula pulmonar. Probablemente es el procedimiento que estamos tratando de en este año hacerlo acá en el Perú, porque todavía no se hace. Son procedimientos que buscan colocar la válvula pulmonar evitando cirugía abierta a través del cateterismo. En el año 2000, en París, Francia, Bonhoeffer hizo el primer implante de válvula pulmonar en un paciente de 12 años con anestesia pulmonar que habían puesto un tubo valvulado y quedó disfuncionante. Estos dispositivos ingresan todo por vía percutánea sin necesidad de corte. Tuvimos la oportunidad de estar en el Hospital Bambino Gesù en Roma en una pasantía en el 2017, donde estuvimos presenciando los primeros casos ahí en Italia de implante de válvula pulmonar. Este grupo de pacientes susceptibles son aquellos que tienen disfunción del tracto salida del ventrículo derecho, tanto que tengan estenosis o insuficiencia valvular residual. Por ejemplo, los pacientes con Fallot, la mayoría quedan con algunas lesiones a futuro y tienen que ser reoperados para ponerles una válvula. Entonces, este grupo de pacientes es el grupo ideal para ponerle la válvula pulmonar para evitar pues, una siguiente cirugía cardíaca. Y en el 2010 se habían implantado más de 1000 válvulas Melody, es la marca que inicialmente se hicieron en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos se empezó con la llamada válvula Edwards. Ambas son válvulas que sirven para implantar en el territorio pulmonar. Y este es un esquema más o menos para que vean qué pacientes pueden ser susceptibles de poner una válvula pulmonar en el futuro. Los pacientes con tetralogía Fallot, que tienen estenosis o estrecha, les ponen un parche transanular, no les ponen válvula, pero al final esa va a quedar disfuncionante. Casi el 80% van a quedar
con alguna lesión de la vía de salida, van a tener que reoperarse. Y estos otros pacientes, sean pacientes con transposición, con troncos arteriosos, otros complejos, que les ponen un conducto, que son pocos, también quedan con algún grado de disfunción de la vía de salida. Entonces, estos grupos de pacientes finalmente van a requerir implante de válvula pulmonar, ¿no? Acá es un resumen. ¿Quiénes son los que han sido operados desde pequeños? Pacientes con tractomía Fallot, atresia pulmonar, tronco arterioso común, transposición de grandes vasos, quedan con difusión del tracto de salida, sea porque le han hecho una cirugía con un parche transanular, que quiere decir que solo les ponen un parche, les ponen una válvula con pericardio, pero no llega a ser una verdadera válvula, estos quedan con disfunción, o les pusieron un conducto valvular, pero que se calcifica a los 8, 10 años ya tienen una estenosis, también van a requerir otra operación. O aquellos que le pusieron válvula protética a los 5 o 6 años, a los años también se calcifica la válvula. Todo este grupo de pacientes van a requerir una nueva cirugía. En este caso, evitar es una cirugía abierta. Son los pacientes que van a ir a este llamado implante de válvula pulmonar. En la actualidad vemos aquí que hay diferentes centros, ya desde 2017, una revisión de 2015 en adelante, que se están haciendo en diversas partes, generalmente siempre en Estados Unidos y Europa, donde más tienen vuela toda la infraestructura y el entrenamiento para hacer estos pacientes. Tienen que hacer series de 170, 50 pacientes, 100 pacientes. Ya hace muchos años que se está haciendo. Realmente son pacientes más grandes, ¿no? De 18 años, incluso algunos ya pasaron la etapa pediátrica y que les han colocado estas válvulas, sea Melody en Europa o Edwards en Estados Unidos, que se hace a través del cateterismo. Esta es la válvula. La válvula está montado sobre un stent que es un metal de platino iridio, y la válvula se hace de la vena yugular del ganado bovino. Son las venas, la vena tiene una válvula, esa válvula se la coloca en el stent. Y es así como va, ese stent se coloca a través de un catéter. Entonces, en cuanto al procedimiento, se hace lógicamente anestesia general con el paciente con abordaje venoso, se hace inyección en el ventrículo derecho para ver vía salida, se coloca el stent y sobre el stent ya está es un tejido de la vena yugular bovina. Una vez que se coloca el stent, ya se hace una inyección en la válvula, en el tronco pulmonar, para ver si no hay insuficiencia, y se mide las gradientes, ¿no? Paralelamente hay que hacer un estudio de las coronarias para ver si no comprime el stent en las arterias coronarias. En general, el procedimiento técnicamente es factible, es algo laborioso, pero no es muy difícil. Obviamente siempre se necesita un protor cuando uno va a empezar. Las complicaciones, como en todo procedimiento, puede haber que el dispositivo migre, que se fracture el stent en el tiempo que es raro, o que haya trombosis del stent, hay que dejarlo con aspirina y clopidogrel 6 meses, o que compriman las coronarias. A veces, rara vez sí que no se ha hecho el estudio previo, ¿no? Entonces es un procedimiento que ya en Europa ya prácticamente es casi rutinario, así como en Estados Unidos. En Latinoamérica recién se está haciendo en Argentina y en Brasil y en Chile también, y próximamente estamos en proyectos trabajando acá para hacerlo en Perú. En noviembre de 2017 tuve la oportunidad de estar en el Bambino Jesús, justamente viendo estos procedimientos. Este fue un paciente que se le implantó una válvula Melody número 18 en la zona pulmonar. Justamente era un paciente con tetralogía Fallot que había sido operado 2 veces y había quedado con insuficiencia de la válvula. Bien, bueno, y estamos ahora justamente en busca de que la válvula pulmonar llegue acá, pero todavía ningún centro de nuestro país está haciendo, no, ni el INCOR, ni ningún otro hospital, todavía no existe la válvula en el país, recién está trayéndolo de algunos laboratorios y tampoco no existe la experiencia, así que estamos nosotros trabajando con 2 grupos. Con el grupo brasileño, a cargo del doctor Miguel Ángel Maluf, con el hospital de la Universidad Federal de Sao Paulo, donde estuve justo antes de la pandemia. Ahora que nos reunimos cada 2 meses con todo este grupo de gente de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, revisando los casos, y probablemente ya
esa válvula de este grupo va a llegar en el curso de este año, y con el otro grupo, del doctor Alejandro Perone, en el Hospital de Córdoba, Argentina, pero esa válvula es coreana, ¿no? Hay un coordinador, el señor Jackson, que es el que está apoyando. Estuve en marzo de este año también en su centro viendo los primeros implantes. Así que estamos trabajando en eso. En cuanto a la característica de las válvulas, algo rápidamente, diremos que en el caso de la válvula de origen brasileña, que tiene apoyo de un grupo alemán, es una válvula expandible de poliuretano. El poliuretano es un material parecido al plástico, tiene la ventaja de que no se calcifica. Es una válvula, y está igual que en la otra válvula sobre un stent, pero la diferencia es que es poliuretano, tiene una ventaja de que es más elástico. Entonces, eso también, este stent tiene diferentes tamaños, y en Brasil ya están colocando este año los primeros casos. Probablemente van a venir a partir de julio a Perú a hacer también los casos acá con algunos de estos pacientes. Entonces, esta es una alternativa. La segunda alternativa que tenemos es el grupo coreano. Es una válvula llamada Pulsa. Es una válvula también que, a diferencia de la otra, tiene pericardio bovino. Dentro del stent tiene una válvula que se ha hecho a través del pericardio porcino, perdón, a través del pericardio, y que está fija al stent. Esto también se coloca a través de cateterismo. Ambos procedimientos son realizados a través de cateterismo y son el futuro para evitar estos pacientes que han sido operados ya en fases cortas de la vida y que en el futuro disfuncionan el ventrículo derecho, la vía salida, y que no tengan que entrar a una cirugía nuevamente abierta, ¿no? Digamos, es un procedimiento que ya lo tenemos próximamente acá, esperemos, y que es algo de actualidad para nuestro país. Bueno, diremos que en el 2022, nuestro instituto, primer centro pediátrico del país, estamos avanzando desde los COE que se hacían, fueron los primeros procedimientos que se hacían de PCA en la década del 90, son los permiten cerrar PCA pequeños. Hemos ido evolucionando, ya hacemos también rutinariamente los stent de coartación de aorta en pacientes grandes, y el proyecto ya que lo tenemos terminado, ojalá que sea este año, poner las válvulas pulmonares transcatéter, ¿no? Como decía Isaac Newton, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos el océano. Muchas gracias por escucharme, y no sé si habrá algún comentario o alguna pregunta del auditorio. Gracias. Bien, doctor. Si nos ha llegado algunas preguntas, por favor, sí. El micro. Primera pregunta. En el caso de una coartación, por favor, bloquear el audio. Hay interferencia. Está en la mesa. Ya. En el caso de una coartación de la aorta moderada, ¿cuál es la edad ideal para realizar el procedimiento? ¿O se hace inmediatamente el diagnóstico? ¿Me escuchó? Sí, gracias por la pregunta. Si la coartación es moderada, probablemente el paciente ya pasó la etapa neonatal, puede ser un paciente de repente de 1 o 2 años. Manifiestan que 8 años. 8 años. Ah, bueno. Si el paciente tiene 8 años, ya probablemente su peso sea más de 25 kilos. Ese es el paciente, la indicación es ponerle un stent justamente como acabamos en el dibujo, un stent que ya sería correctivo. Ya se puede colocar los stent, porque esos stent pueden incluso rehidratarse a futuro. Entonces, ese es el caso ideal. Digamos, coartación, cuando la gradiente por eco sale más de 20, ya diríamos que tiene indicación de tratamiento. Moderada puede ser que tenga una gradiente de repente no muy alta, 30, 40, pero ese es el paciente que es susceptible de hacer una corrección por vía de cateterismo, no por cirugía. Esa es la primera opción. Bien, doctor. Por favor, bloquear el... ¿Ya? ¿Qué exámenes son indispensables antes de realizar un cateterismo cardíaco? Bien, importante la pregunta, porque eso no he tenido tiempo de comentarlo. Lógicamente,
los pacientes tienen que hacer todo un prequirúrgico igual como un procedimiento que va a hacer operaciones. Pero básicamente acá lo que hay que evaluar es la coagulación, ¿no? Hay pacientes que tienen trastorno de coagulación y eso contraindicaría que podamos entrar, porque no tenemos que usar siempre heparina en la mayoría de casos, porque entramos con catéteres tanto en la arteria y en la vena. Se hace todo el prequirúrgico y lógicamente, bueno, acá en las normas de anestesiología piden que tenga las pruebas correspondientes de COVID y todo eso. En cuanto también, siempre hay que tener en cuenta la condición del paciente. Cuando un paciente tiene un mes, paciente cianótico de alto riesgo, tenemos que tener el apoyo expectante de ventilación mecánica y de la UCI. Son pacientes que están siempre susceptibles de cualquier eventualidad. Los pacientes más grandes de 1 año generalmente no requieren más. Tampoco se pide habitualmente sangre, ¿no? Salvo que sean pacientes con, como les comenté, neonatos, requerimos a veces tener sangre ahí 10 por kilo. Pero en general, básicamente el preoperatorio que usualmente se pide para cualquier cirugía, ¿no? Bien, doctor. Bien, doctor. Otra pregunta. Por favor, el micrófono sobre la mesa. Póngalo en mute para que no se acople. Ya. El cateterismo cardíaco siempre se realiza, siempre, bajo anestesia general. Bien, sí. Sí, puede haber algunos pacientes, uno de 15 años o más, que a veces hemos hecho, ¿no? Que puede hacerse con anestesia local, cuando son cateterismos diagnósticos. Podría ser así, lo hemos hecho algunas veces, no necesariamente siempre hay que hacerlo con anestesia general. Hay centros que hacen, digamos, su cateterismo diagnósticos sin anestesia, ¿no? Solo con vía local. Bueno, lógicamente va a depender también del paciente. Hay pacientes que tienen 15 años, pero que son muy sensibles, tienen mucho temor y a veces hay que hacerlo con anestesia general, pero los anestesiólogos también a veces cuando son pacientes así de 15 años lo hacen con propofol y no hacen con intubación, ¿no? Entonces es manejable. Yo diría que los pacientes con los cateterismos diagnósticos, por ejemplo, que usamos para valorar hipertensión pulmonar, eso sería ideal hacerlo no intubado, hacerlo con anestesia local, porque los cateterismos no son de tan alto riesgo, no demoran mucho, se hace el abordaje solo venoso. Y esos pacientes sí muchas veces lo hacemos con anestesia local. Gracias por la pregunta. Bien, doctor, nos ha llegado una el cateterismo cardíaco está indicado en ateromas arteriales. Bueno, entiendo que la pregunta será en caso de que de obstrucción coronaria o arterial, me está hablando en general. En general, claro, porque si hay obstrucción, acá hay dos eventos, que haya obstrucción en las arterias coronarias es uno, o que haya obstrucción en alguna arteria periférica. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Takayasu o de la arteria renal, por ejemplo. Ahí nosotros hemos hecho, sí, la arteritis Takayasu da obstrucción de las arterias en diversos lugares. Las arterias renales, que frecuentemente ya hacemos angioplastia o ponemos stent en las renales. Cuando son problemas coronarios raros en niños, también puede estar indicado, ¿no? Cuando son arterias ya periféricas, ya generalmente es un caso más de radiólogo, pero sí es una indicación en general de un cateterismo. Bien, doctor. Al no haber más preguntas, agradecemos por su participación. Ha presentado como siempre una excelente exposición, transmitiendo sus conocimientos y experiencias al personal de salud. También lo felicitamos por continuar diligentemente la labor iniciada por el doctor Salinas. Gracias, doctor. Por favor, sus recomendaciones finales. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Sí, en cuanto a las recomendaciones de seguir siempre los pediatras, que son los que derivan a los pacientes, en general creo que ha mejorado la derivación de los pacientes, especialmente de provincia. Los diagnósticos están siendo más precoces, nos están permitiendo hacer el procedimiento antes de que el paciente se ponga grave. Especialmente, por ejemplo, ya no vemos enfermedad de Einstein. La enfermedad de Einstein era una cardiopatía que veíamos cuando era muy evolucionado, los pacientes llegaban cianóticos y ya era imposible hacer algo. Entonces, eso habla de que está mejorando
tanto en Lima como en provincia, la derivación oportuna. Bueno, muchas gracias por escucharme y gracias siempre por esta ventana que para nosotros es una alegría poder compartir las experiencias que tenemos acá en este instituto al que queremos tanto. Gracias a usted. Gracias. También agradecemos a los participantes y les recordamos que este interesante tema y todos los temas que exponemos se encuentran en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden seguirnos. Les esperamos el miércoles a una nueva telecapacitación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, doctor.